Bienvenidos a Eterna Sabiduría. ¿Cómo llevar un método del pensamiento recto? En este video, aprenderemos cómo llevar un método de pensamiento recto a través de la meditación, la respiración adecuada, el perdón, la tolerancia, el amor y la confianza. También exploraremos cómo podemos elevar nuestras energías espirituales, expandir la energía de nuestros pensamientos elevados, crear un lugar de paz y armonía en nuestras vidas cotidianas. Pero antes, debemos comprender qué impide nuestro desarrollo espiritual y qué primeros pasos debemos tomar para cambiarlo. Comencemos. Mediante la meditación. Una adecuada respiración. Optando conscientemente por el perdón en lugar de venganza, la tolerancia en lugar del juicio, el amor en lugar del odio y la confianza en lugar del miedo. Sometiéndose al amor incondicional, es decir, amando incondicionalmente al prójimo. Enfrentándose a sus emociones. ¿Cómo? Aceptándolas, viendo la luz y el amor en esas emociones percibidas o generadas por uno mismo y finalmente sanándolas, es decir, transmutándolas. ¿Cómo? Con el perdón a uno mismo y al prójimo, aceptando que estás aprendiendo en la escuela de la vida y finalmente encontrando o buscando la lección o enseñanza que nos aporta esas emociones y consecuentes reacciones o comportamientos. Pasando tiempo en la naturaleza. Evitando personas con vibraciones bajas, como por ejemplo, el odio, la ira, el despecho, la venganza, la injusticia, la baja autoestima, peleas, personas problemáticas, engañadores, injuriosos, rencorosas, etc. Realizar obras acordes con las vibraciones elevadas, como por ejemplo, pensamientos, acciones, palabras con amor incondicional o amor al prójimo, con el fin de expandir nuestra propia luz para los demás. ¿Cómo se puede expandir la energía de los pensamientos elevados a la red energética terrestre o cinturón de energía de voz planetaria? Durante el proceso de la meditación y mediante el uso de la imaginación o también llamada la visualización, consciente a nuestro propio sol interno, nuestro yo superior. ¿Qué deberíamos hacer para elevar nuestras energías espirituales? Amarse los unos a los otros y amarse a uno mismo en el sentido no egocéntrico, sino que por ser un proceso de autoestima y valoración personal que nos aportará confianza, valor y demás, y una vez comprendido que nos debemos respetar y amar, podremos amar al prójimo. Perdonarse a sí mismos y a los demás, por todo aquello que les ha generado inarmonía y cambiándola por llegar a comprender la situación interna y externa en profundidad. Recordar que lo más complejo es perdonarse a uno mismo. Saber que el miedo y la ignorancia hacen o gestan el poder del control al prójimo, es decir, todos aquellos comportamientos y emociones de control como el odio, la venganza, la ira, etc., que conllevan a las guerras, las riñas, la subyugación, la falta de autoestima, la frustración, la inarmonía familiar o social e inclusive mundial. Muchas civilizaciones han usado el miedo y la ignorancia de sus pobladores, para así gestionar un tipo de sociedad controlada y sometida a los devenirs de los poderosos. Todo lo sucedido en nuestras vidas está en el orden divino de las cosas por aprender individual y colectivamente. ¿Qué impide nuestro desarrollo espiritual? Liberarse del miedo y la ignorancia. La propia supervivencia del sistema de vida de los planetas habitados en 3D o físicos. ¿Qué primeros pasos debemos realizar para cambiarlo y comenzar a desarrollarnos espiritualmente? La manifestación del autocontrol mental consciente. Desprenderse de los problemas emocionales y del amor condicionado. Para ello no se puede llegar con la meditación contemplativa y sí podemos lograr nuestras metas con la meditación analítica y concluyente. Es preciso usar el perdón y la aceptación. Tener un control mental enérgico y poderoso sobre. Tener controlado al ego, para ello debemos aplicar humildad que siempre va bien. Recordemos que el ego nos distraerá del objetivo superior, que es reencontrar nuestra luz interna o yo superior y comenzar a trabajar con ello. Comenzar a disolver las energías densas o negativas. Esto resultará de forma natural cuando progresivamente utilicemos los métodos de desarrollo espiritual y elevación de nuestras energías. Utilizar la fuerza de voluntad interna o también la fuerza de elevación espiritual que nace en nuestro interior. Aunque parezca que ya no tienes más fuerzas, busca porque allí está esperándote para que la encuentres. Si no pudieras lograr un grado mayor de voluntad o control mental, considera analizar los obstáculos emocionales que te lo impiden, ya sean kármicos o simplemente de esta experiencia.
¿Qué debemos hacer el día a día? Crear un lugar de paz y armonía en nuestros hogares, lugar de trabajo, amigos, vecinos y familiar. Estar en contacto con la naturaleza nos ayudará a no desconectar de nuestras raíces más fundamentales y espirituales. Usar la expresión creativa como por ejemplo pintura, música, escritura y demás ocios lúdicos que expanden el espíritu. Concluir los asuntos pendientes, realizándose limpiezas del cuerpo, aura, campo bioenergético, etc. ¿Cómo se realizan las limpiezas de los cuerpos del ser? Recordemos que el ser contiene los siguientes cuerpos. Un cuerpo físico. Un cuerpo emocional o astral. Un cuerpo mental o subconsciente. Un cuerpo espiritual o inconsciente proveniente de otro plano dimensional mucho más elevado. Para poder limpiar o transmutar todos estos cuerpos debemos saber que las energías densas o negativas se enganchan a todos estos cuerpos en diversas formas. Unas se enganchan o adhieren al cuerpo físico convirtiéndose en una enfermedad o dolencia. Otras se adhieren al cuerpo astral o emocional generando en nosotros comportamientos inarmónicos que generan emociones negativas. Otros se enganchan o se fijan sobre nuestro cuerpo mental o subconsciente por lo que nos impide, por ejemplo, realizar o ejecutar distintas actividades u obras de meditación, limpieza, curación, análisis profundo, etc. Y las que se fijan en el cuerpo espiritual nos impide abrir el tercero ojo o chakra del entrecejo, así como poder elevar nuestras vibraciones con facilidad. Debemos utilizar el discernimiento y la comprensión de la situación mediante el uso del análisis y así poder llegar a localizar dónde está adherida la energía densa, para así escucharla o saber qué emociones aporta y posteriormente entenderla y sacar lección o aprendizaje, que es lo mismo que transmutarla o también calibrar la conciencia. Calibración de la conciencia. ¿Qué es? Para experimentar cada realidad de la vida es necesario calibrar nuestra conciencia en un patrón y frecuencia específica. El uso de la imaginación conlleva el uso de la conciencia, el pensamiento, la expectativa, la percepción y la fiscalidad en el plano físico. La imaginación es la puerta de la visualización consciente, que es la herramienta que utilizaremos en nuestras meditaciones analíticas y concluyentes. ¿Por qué en nuestro planeta Tierra existe el velo o un interface que impide la conexión entre el yo superior y el cerebro del ser humano? El velo de la conciencia o aquello que nos es imposible visualizar con claridad la conexión con nuestro yo superior está concebido para impedir, desde un prisma superior, ver nuestra realidad diaria y llevarnos al aprendizaje de las lecciones o enseñanzas de la vida en esta escuela que es la Tierra. Podemos comunicarnos con nuestro ser superior o yo superior. Así es, un gran ser lumínico multidimensional es nuestro yo superior, que experimenta infinidad de vidas o experiencias físicas en 3D o al mismo tiempo o en diferentes tiempos. Entonces, ¿por qué no podemos? El miedo y la ignorancia nos generan comportamientos, emociones, pensamientos y demás actos densos y negativos que solidifican más la luz interior e impide la contemplación y conexión con nuestra luz. ¿Qué es la energía del miedo y la ignorancia? Como todas las fuerzas del universo, la energía oculta a la oscuridad o bajas densidades está inherente al miedo y a la ignorancia. La ignorancia. El ser utiliza el poder sobre el prójimo u otros creyéndose superior a los demás. Otros seres generan fascinación por esta vibración o señales de baja frecuencia, con lo que el gran ignorante aumenta su ego creyéndose un dios. Esto en realidad es total ignorancia ya que todos somos uno. En realidad este gran ignorante y los seguidores están saltando al abismo de las bajas frecuencias vibratorias, expuestos a lecciones de humildad y amor incondicional fuertes. El miedo. El ser encuentra en el miedo sobre el prójimo o recibido sobre ellos mismos, como un gran poder que hincha el ego. No servirá para alcanzar la luz, pero sí logrará el control sobre los demás o el descontrol sobre nosotros mismos. La sintomatología del ser humano con el ego hinchado por el control y el poder es de una persona que se siente, aparentemente, más segura de sí misma porque controla una determinada realidad. Esto significa que es un falso dominio. Es un individuo carente de amor al prójimo. Necesita un culto a su persona u obra para seguir inflando su ego de control. El amor lo sustituye por dinero, poder, sexo y subyugación de los demás para él endiosarse. Usa necesariamente el miedo como herramienta para su poder.
Necesita de la ignorancia de los demás para poder ejercer control sobre el prójimo. ¿Qué hay que tener en cuenta en la convivencia en la Tierra? Nuestra Tierra es un planeta escuela donde los devenirs del día a día de nuestra civilización, en nuestros tiempos y con nuestras particularidades como especie, ya sean físicos, espiritual o situacional en la galaxia, generan distintos niveles de conciencia, infinidad de grados de lecciones o enseñanzas. Nuestras enseñanzas son acordadas y unos tendrán karmas más pesados que otras que serán más livianos. Nosotros todos somos luz y por lo tanto espíritu consciente de lo que realiza en los mundos físicos. Respetar todos los niveles de aprendizaje es fundamental para nuestra elevación. Recordemos, debemos equilibrar el ego y el amor. El ego es inquieto, tiene agenda que programa su meta, corta el impulso del amor incondicional y no posee sabiduría ninguna. El amor universal es tranquilo, no tiene agenda para su meta, no se acorta el impulso del amor y aporta una gran sabiduría. Meditación analítica y concluyente. Lugar apropiado. Respiración consciente. Exposición y visualización de los asuntos, traumas, dolores, sufrimientos, dudas, problemas y demás. Análisis de emociones que surgen del encuentro o reencuentro con estos asuntos conflictivos. Representación de las emociones y la búsqueda de la génesis. Recordad que las emociones son nuestras. Nadie nos las crea ni nos obliga a tenerlas. No existe la responsabilidad de otros y la no responsabilidad de nosotros y nuestras emociones. Es decir, si alguien provoca en ti odio, rabia, frustración, ira, etc., esa emoción es tuya y solo tú eres el único responsable, ya que la otra persona lo único que realizó fue ser un catalizador de esa experiencia que debías sentir y ver, y podías elegir entre el odio o el amor. Así que son tus decisiones y no de otros. No se trata de culpa, se trata de responsabilidad. Utilización de la energía espiritual para aportar limpiezas y energización. Antes de despedirme, me gustaría tomar un momento para reflexionar sobre lo que hemos aprendido juntos en este video. Espero que estas palabras hayan sido una fuente de inspiración y motivación para seguir adelante en sus metas y sueños. Recuerden siempre que el camino hacia el éxito no es fácil, pero con determinación y perseverancia, todo es posible. Les deseo lo mejor en su camino y espero verlos pronto en el próximo video. Hasta la próxima.